buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a un programa más del Consultorio Ciudadano. ¿Cómo está, Francisco Fernando? Qué gusto, Patricia. Iniciamos esta semana muy cargada, el mensaje presidencial, cambio en la mesa directiva y ahora iniciamos ya mitad del año, ¿no? Mitad del año, tantas novedades. Así es, bueno, en realidad una semana, un mes que comienza, el mes de agosto, y también con muchas novedades, ¿no? A veces el tema de las fiestas patrias, ¿no? Si bien ha sido un espacio también para reflexionar, también hemos tenido algunas noticias que no han sido muy alentadoras, ¿no? Entonces vamos a tener un tema importante, un importante invitado también, en una temática que a veces yo pienso que es manoseada, Francisco Fernando, muchas veces, y que a veces no tenemos la información adecuada, ¿no? Previo a ello vamos a ver dónde nos están viendo a nivel nacional a través de Región TV. Adelante, nos ven a través de TV 360 Vitel, YTV, Canal 383, Cable Perú 64.2, Bantel, Fibra Óptica 117, Cable Hogar 3.4, JR Telecom 99, BMAX Canal 125, VIP Canal 195, IPTV Smarter Pro y nuestra casa RTV Televisión Región. Muy bien, entonces vamos a tener un tema importante, tenemos un importante invitado y a veces es mal usado, a veces cuando estamos en la conversación coloquial o también la prensa que nos dice, bueno, es un abusivo, hay una omisión de actos funcionales. Si bien tiene una connotación legal, hay que entender también que hay ciertos conceptos que tienen que ser aterrizados. Entonces, el día de hoy tenemos la presencia de nuestro invitado, el doctor Joe del Águila. ¿Cómo estás, Joe? Bienvenido. Él es, bueno, abogado penalista. ¡Qué miedo, Dios mío! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Vamos a hablar para los penalistas. ¿Cuántos no han tenido un proceso? Y siempre decíamos, exactamente. Queremos un buen abogado, ¿no? Así es. Entonces, es un abogado penalista, ha sido ex fiscal penal, entonces es muy conocedor en la materia y vamos a tratar un tema interesante en realidad y que también nos han pedido en nuestras redes sociales porque hay mucha duda respecto a las actuaciones que podríamos tener los ciudadanos ante situaciones de nuestros funcionarios o servidores. Bienvenido, Joe, ¿cómo estás? Bienvenido a este programa. Sí, bueno, en principio agradecer por la invitación y también saludar a todos los televidentes en esta oportunidad. Vamos a hablar de un tema muy importante que es tema de omisión de funciones. También vamos a abarcar también el tema de delitos de corrupción de funcionarios y cualquier otra pregunta también que sea vinculada de repente a la coyuntura también nacional y sobre todo también del Callao. Así es, muchísimas gracias, Joey. Bueno, en realidad, como lo dije, a veces estamos frente a alguna situación, bueno, tú sabes que en nuestro gobierno regional de Callao, el Callao es lindo, yo también he estudiado en el Callao, soy chalaca, siempre lo digo, pero a veces también tenemos algunas situaciones que nos llenan de desazón, ¿no es cierto? ¿No? A veces nuestros alcaldes son muy tiktokeros también, son full tiktoks, ¿no? Pero a veces también no nos dicen las cositas como son, ¿sí o no, Francisco? Sí, hace un momento el doctor hablaba sobre el tema de la omisión de funciones, a veces, pero lejos de todo, a veces nosotros elegimos mal, porque elegimos a personas que, entre comillas, deberían de saber administrar una gestión pública, y al final vemos que ellos son los que cometen los primeros errores, ¿no? Así llaman es. al tema de omisión. Doctor, ¿a qué se refiere con el tema de omisión de funciones? A ver, en principio, este delito es un delito que está establecido en el Código Penal, el artículo 377 específicamente, pero para poder explicarles un poquito mejor sobre esto y que también nos puedan entender todos los televidentes, este delito de omisión de funciones, o también se llama omisión de actos funcionariales específicamente, tiene 3 verbos específicos que se tienen que tomar en cuenta para poder identificar si es que alguna autoridad, ya sea de una municipalidad, ya sea del gobierno regional, puede estar inmerso en ello. Es poder omitir, poder también rehusarse a cumplir algo o de repente retardar alguna función, algún acto que es propio de las funciones que esta persona puede tener. Ya sea puede ser un funcionario público, también puede ser un servidor público, ¿no? En este caso, en la mayoría de situaciones lo que se ve en el día a día es el tema de los alcaldes, es el tema de los gobernadores regionales. Entonces, la idea central para entender este delito y de ahí partir para poder hablar es toda autoridad, todo funcionario, servidor público que omite, puede rehusar, como también puede retardar algún tipo de acto propio de sus funciones.
Claro, por ejemplo, a veces, si bien, claro, gracias por la explicación, yo a veces se suena un poco legal, pero podríamos, tal vez en una mirada práctica, ¿no? Porque nuestros Ujú. televidentes, que muchos son chalacos, que están justamente expectantes, trabajadores, ex trabajadores, y que en realidad, pues, a veces el callado no necesariamente aplica, bueno, efectivamente, en el marco de la norma, como corresponde. ¿Podrías darnos, por ejemplo, algún caso de alguna omisión de actos funcionales de un alcalde provincial? No voy a decir el nombre, no lo voy a decir, porque luego después nos llegan por ahí los reclamos. Pero podrías darnos, por ejemplo, yo tal vez, porque claro, la ciudadanía dice, tal vez yo podría estar enmarcado en una situación en la cual podría actuar, ¿no? Contra mi alcalde provincial, contra mi alcalde distrital, ¿no? Respecto a una omisión de actos funcionales. No sé si nos podrías dar, por ejemplo, desde tu experiencia, un caso, ¿no? Práctico para que nuestros televidentes y los que nos ven nos puedan un poco entender también, Sí, ¿no? era un caso práctico que a veces sucede también en la práctica, valga la redundancia, es lo siguiente. Un caso normal pudiera ser lo siguiente. A veces sucede dentro de lo que es el distrito o en la región en la que uno se encuentra. A veces vemos construcciones, por ejemplo. Claro. Vemos construcciones ya sea del vecino, ya sea el de la cuadra, en la esquina, Uh -huh. pero como ustedes sabrán, toda construcción tiene que tener lo que es una autorización de la municipalidad del Correcto. distrito, ¿ya? Ahora, aparte de ello, a veces sucede que las personas de manera informal realizan lo que es un tipo de construcción. Entonces, imaginemos que una persona se da cuenta de eso, identifica ello y dice, va a la municipalidad, a la alcaldía, y le dice, ¿sabes qué? Mira, en tal zona hay una construcción que se está Uh realizando, -huh. pero quiero saber si es que tiene pues, su autorización. Correcto. Resulta que no tiene. Entonces uno como ciudadano va y le pone en sobreaviso. Ya sea puede ser de manera verbal en el área correspondiente o también puede ser de manera escrita, Uh -huh. poder establecerse. Ahora, dentro de lo que es la Ley General de la Administración Pública, tiene que haber un plazo para poder pronunciarse sobre un pedido que te hace un ciudadano. Entonces, imaginemos que en el caso de que este ciudadano constantemente presente un escrito, de repente videos, anexando videos o fotografías, o vaya constantemente a poder preguntar sobre el trámite de su escrito, y se da cuenta que no hay ninguna respuesta. Entonces, el funcionario de esa área en específico estuviera recayendo en un delito de omisión de funciones, absolutamente que sí. Pero se tiene que analizar también caso por caso, porque eso también puede suceder sobre un área en específico, pero también directamente por el alcalde, por ser la máxima autoridad de esta municipalidad. Entonces, un caso claro de omisión, es decir, de no hacer algo propio de mis funciones, pudiera ser este. Claro, por ejemplo, a veces escuchamos a los alcaldes, como yo digo, medios tiktokeros, gobernadores, y dicen, bueno, pero eso estaba a cargo del jefe de presupuesto, estaba a cargo del jefe de administración, entonces, y a veces, pues realmente yo debo decir que existe una molestia de parte del ciudadano. Entonces, ahí un poco es entender cuál es un poco esa línea o esa relación, ¿no? Entre el funcionario responsable, tal vez desde su función como tal, y la del alcalde, el gobernador regional, porque normalmente, y lo sabe Francisco Fernando, cuando estamos un poco debatiendo y nos dicen en las redes sociales, las personas no, de alguna manera, mencionan al funcionario, dicen, el alcalde, el gobernador no me ha dado ese tema, o no ha cancelado ese tema, o no ha pagado ese tema. Entonces, era un poco lo que yo quería preguntar, porque realmente sí creo que hay una línea delgada ahí entre realmente el funcionario que ejerce de alguna manera la responsabilidad de acuerdo a sus funciones, su contrato, y el alcalde, ¿no? Porque muchas veces ellos dicen, yo no soy responsable porque para eso tengo mi personal que funcionalmente tiene a su cargo. No sé ahí, ¿cómo podría precisar? No sé, Francisco, ¿tienes alguna pregunta ahí Sí, también? sí, sí, bueno, el doctor ha sido claro cuando ha hablado sobre el tema de la responsabilidad en todo caso, ¿no? A veces hay funcionarios que sin querer, porque eso es lo que hemos escuchado, bueno, no sabía, dicen, ¿no? En el caso, por ejemplo, hay alcaldes que cuando ingresan, ¿qué es lo que hacen ellos? De inmediato dicen, a ti no te quiero porque tú eres de la gestión pasada, despídanos, despídanos. Y comienzan a despedir a la gente, ¿no? A veces se olvidan de que hay procesos, hay procedimientos, hasta incluso en el momento de sacarlos, que al final despiden a mucha gente, ¿no? Contraviniendo el tema de los despidos arbitrarios, ¿no? Y por eso es que vemos que incluso muchos gobiernos locales, regionales, luego tienen una carga laboral tremenda porque Así luego es. piden la reposición del trabajador. Eso también Ujú. sería, eso es una omisión de función en todo caso, ¿no? Sí, mire, sobre esos dos puntos, comenzando primero con el contexto que pone la doctora, es respecto a lo siguiente, es decir, viene un alcalde
comienza su gestión, Ujú. establece por especialización, claro, por el perfil profesional que puede tener una persona en las diferentes áreas. Correcto. Cada área tiene cierta responsabilidad, obviamente, de acuerdo a la ley orgánica de municipalidades, pero ello no exime de responsabilidad también Eso. al mismo alcalde. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo la persona que está poniendo ahí, y basándose también en el principio de confianza, los establece en cada área específica, pero también tiene una cierta responsabilidad y el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema se ha pronunciado sobre ello. Ese Es más, profesional. hasta vemos también casos actuales en el cual hay varios gobernadores o hay varios alcaldes que se revisten de esta idea. Es decir, ¿sabe qué? El responsable es el administrador o es el jefe de logística o es el jefe de desarrollo social. Claro, pero esa persona tiene un perfil acorde a la confianza que tú le has dado como autoridad. Eres la máxima autoridad sobre ello. Entonces, ¿se extiende esta responsabilidad? Sí. Y por otro lado también está una responsabilidad política, al margen de lo penal. La política, no olvidemos que un alcalde, un gobernador está elegido por elección popular. Entonces existe también una responsabilidad política de poder responder ante ello. Ahora, sobre lo otro que usted me dice, es sobre cuando viene un nuevo alcalde, comienza su gestión. Entonces, en los primeros meses, lo que siempre sucede, en la mayoría de casos, mejor dicho, es de que va retirando paulatinamente al personal de la gestión anterior. Así es. ¿Ya? ¿Qué Ahora, ha pasado, no? hay ciertas personas que tienen diversas clases de contratos, locación, por CAS o de repente han ganado un concurso de nombramiento. Pero sucede siempre que lo que toca normalmente es los locadores y también el tema del CAS. Usualmente esas personas son los que los expulsan prácticamente de la institución, pero eso abarca no solamente un espacio del derecho laboral para poder o reponerlo, de repente establecer algún tipo de indemnización o ir a la autoridad correspondiente. Al margen de eso también tiene un ámbito penal. El ámbito penal, en este caso, acorde al ejemplo que me está poniendo, pudiera ser un abuso de autoridad. ¿En qué sentido? El abuso de autoridad, el mismo artículo te señala que cuando el funcionario o servidor público realiza un acto arbitrario o perjudicando a otra persona. Entonces, si estamos en este contexto, se puede también adecuar o tipificar este hecho como el delito de abuso de autoridad. Claro, por ejemplo, ahí muchas veces cuando nos hacen las preguntas, Joe, porque no es desconocido, ¿no? Por ejemplo, entró el alcalde de Lima, entró el alcalde de Carmen de la Legua, ¿no? Y mucha gente, lo que tú dices, se dieron muchos casos, y muy seguramente algunos nos están escuchando y quedaron fuera del tema de eso. Les cortaron su contrato. Entonces, como dijo el señor López Aliaga, ¿no? Bueno, que hagan su juicio y algún día vendrán, ¿no? O sea, así lo dijo. Pero ahí yo digo, ¿no? Y el tema penal, ¿en qué quedó? ¿No? Y eso no es un tema de responsabilidad, porque a ver, todos sabemos de que el alcalde de Lima, incluso ahora, lo dice como un logro, ¿no? Yo he reducido la planilla a menos de 1.000.000 de soles, y habla de cantidades, y dice he sacado más de 150 personas que estaban por las puras. Así dice, ¿no? es, así ya, es. pero a muchos los han retirado de forma ilegal, porque algunos eran como locadores, pero ya pasaban los 4 años, ya tenían, siempre se habían dedicado a una función específica, ya los retiró. Y es cierto, ¿no? Porque muchos de ellos incluso ya se han asociado y están haciendo procesos judiciales para el tema Así de la es. reincorporación. Pero mira lo que acaba de decir la doctora Patricia. La doctora Patricia dice, y es cierto, el alcalde dice, no me interesa, que si regresan, pero que se demoren el tiempo. Así es. Pero en el tiempo justamente va a pasar una gestión, 2 gestiones. Cuando ellos regresen y cuando haya un mandato judicial de reposición, le va a causar un perjuicio económico tremendo a la municipalidad. Claro, eso también, o sea, ¿podría tipificarse como una responsabilidad penal hacia el alcalde? Claro, pero mire, eso es un grave problema que sucede. ¿Por qué? Porque va a ser un problema que va a tomarlo prácticamente la segunda, la tercera gestión sobre ello. Correcto. Ahora, imaginemos que no solamente es un ámbito de derecho laboral, de reposición. También la persona puede acudir en un tema de indemnización, por ejemplo. De repente la persona no quiere ser repuesto, ya tiene otro perfil profesional, ha avanzado de repente en otros ámbitos de su vida profesional, pero requiere lo que es una indemnización. Entonces, va a tener cierta responsabilidad desde la primera gestión que ha estado estableciendo todo esto. Porque es reposición, y además además cuando lo reponen también le tienen que pagar el tiempo, todo el indemnización tiempo, del tiempo que no ha estado trabajando en esa. Entonces, claro, fíjate lo que lo que estamos diciendo, ¿no? Y esto es peligroso, porque si bien es cierto, hoy
De repente López Aliaga puede ser el próximo presidente de la República. Claro, es No muy lo posible, sabemos, ¿no? ¿no? Está De en repente, carrera, están en claro, carrera. ha retirado a la gente, ¿cierto? Ha ahorrado un montón de presupuesto, podría ser, pero no tanto tomándonos a él, sino el tema de la responsabilidad de él como ejemplo para muchas otras gestiones. Esa pequeña omisión o ese pequeño acto que ha hecho en el tiempo va a generar un perjuicio económico. No solamente traer a una persona en un puesto que de repente ya está cubierto, y además de eso, el presupuesto que va a salir Exacto. para pagarle a esas personas, ¿no? Y el prestigio de la entidad también, ¿no? Que claro, que son cosas como que medias abstractas, Claro. pero o sea, ¿por qué pasa en Lima? ¿Por qué pasa tal vez en Callao, en Carmen de Legua, y no pasa en otros municipios, ¿no? Donde tal vez son más respetuosos del tema. Pero yo ahí haría la pregunta, ¿no? Para estos alcaldes, y hay un poco la responsabilidad penal, como bien te señala, que en realidad pues le carga el tema a la gestión, que vaya a llegar, que no sabemos cuánto va a ser, ¿no? Y en realidad la pregunta que haríamos a los fiscales a cargo de este caso, porque yo estoy segura que estas personas que salieron, las personas han iniciado un proceso contra estos alcaldes, pero no tenemos respuesta ni idea en qué estarán. Muy posiblemente archivados o posiblemente que todavía estén en curso. Entonces, sí es una preocupación porque, como bien dicen, estas personas que están con una aspiración política muy alta, porque puede ser presidente de la República, o en fin, o puede llegar a serlo, implicar que esta persona podría llegar a ganar, pero considerando que podría haber atropellado ciertos derechos y también a nivel de penal, el tema de un abuso de autoridad, ¿no? Por ahí iría un poco nuestro comentario, ¿no? Claro, exactamente sobre ello. ¿Por qué? Porque es lo que dice, por ejemplo, el tema de López Aliaga, dice, bueno, que hagan su demanda, su denuncia y en su momento ya serán reincorporados. Claro, pero ¿a qué precio lo hace? Vulnerando derechos laborales. Ahora, no olvidemos también que la denuncia por abuso de autoridad no va a ir para el próximo alcalde, sino el alcalde claro, para o gobernador que cayó, emitió ese acto, que realizó ese acto doloso de abuso de autoridad, por ejemplo. O cuando, el ejemplo que les ponía, el tema de omisión de funciones, por ejemplo. No es que va a ir para otro alcalde, va a ir para este mismo que ha hecho este acto. Así es, que lo ha generado. Doctor Joe, nosotros tenemos un todo y conversamos con Francisco del tema de la rendición de cuentas, ¿no? Hay no sé si producción nos puede acompañar con las láminas y a veces los alcaldes sabemos que tienen que hacer su rendición de cuentas, ¿no? Como tal, ¿no? Y tú habías comentado un caso que a veces las rendiciones son públicas, son transparentes, debería llegar a la mayor cantidad de ciudadanos, ¿no? Anterior, por favor. Entonces, la pregunta, hemos tocado una noticia en realidad, condenan al alcalde por omitir registrar información en la página de la comunidad sobre rendición de cuentas. En realidad, ahí, por ejemplo, yo digo, ¿cuántos se rendirán las cuentas, no? Y a veces cuando hacen su rendición de cuentas, lo hacen a un público muy cerrado, ¿no? O sea, por ejemplo, Francisco puede ser ciudadano, puede ser vecino de Carmen de la Legua, yo puedo ser vecino de otra municipalidad, pero a veces quisiéramos saber si realmente también esta figura en que los alcaldes, ¿no? Para algunas cosas sí son muy públicos, pero para otras cosas no son tan públicos, ¿no? Prefieren tener, como se dice, solamente el grupo de personas que podrían ser aliadas, ¿no? Vamos a decirlo así, no personas que le puedan objetar tal vez una posible rendición. Entonces, ahí preguntarte, porque esta es una noticia que hemos recogido, en la cual se le condena a un alcalde por no declarar la información. Y dice omisión de actos funcionales. O sea, quiere decir un ojo a nuestros alcaldes, a nuestros gobernadores, que podrían ser de alguna manera, condenados por un tema de no rendir cuentas. A ver, cuéntanos un poquito esa figura, ¿no? Para que se pongan atentos los funcionarios, asesores de los funcionarios. Bueno, sobre esa noticia, que es un pronunciamiento exactamente de la Corte Suprema, a ver, para poder ponernos en contexto, que nos puedan entender también los televidentes, como se ha venido desarrollando a lo largo de los años esta omisión o esta negligencia de no querer colgarlo, que termina mi gestión, entonces lo dejo ahí porque ya pasó y todo eso. Pero en su oportunidad se ha venido arrastrando solamente responsabilidades administrativas. Justamente esto, el hecho de no poder colgarlo en el sistema, que es algo por cuestión de transparencia, de acceso a la información, todas las personas pudieran verificar a través de las páginas correspondientes, como por ejemplo la Contraloría. Ahora, el hecho de no hacerlo, ya existe un precedente que es este caso, en el cual no solamente va a acarrear un tema de responsabilidad administrativa, que de por sí ya está y es otra vía, claro, pero en el ámbito penal, ya en este caso ya deberían ponerse atentos todos los que son autoridades. ¿Por qué? Porque no solamente voy a tener una responsabilidad administrativa, lo va a tramitar, va a seguir su trámite y de repente queda en nada. Pero el ámbito del derecho penal,
justamente se puede aplicar esto. Interesante, Se adecua a un delito de omisión de actos funcionales y puede terminar siendo condenado en todo caso este alcalde. Sí, Interesante, la norma más o menos implica de que dentro de todo funcionario público tiene que entregar información porque toda la información es pública, ¿cierto? Un tema de transparencia. Las órdenes de compra, los procesos de licitación, las adquisiciones, incluso los acuerdos de consejo, tiene que ser público, ¿no? La persona puede entrar a transparencia y revisar. Hay algunos alcaldes que incluso les ponen a lo mucho cada 3 meses, las gestiones tienen que ponerlo. Yo quiero ver, por ejemplo, las órdenes de servicios de la Municipalidad de Lima. Yo ingreso y reviso las órdenes. Quiero ver las planillas de las municipalidades, puedo revisar las planillas. Pero hay algunas municipalidades que no cuelgan. Por ejemplo, la Municipalidad del Callao no cuelga nada, ¿no? Pero sin embargo, sí, hace un momento decía la doctora Patricia, muchas municipalidades de la provincia, ellos sí cumplen, ¿no? Claro. Cumplen, usted ve, todo es transparente, ¿no? Pero hay algunas municipalidades que no, poco nada. Y lo otro, lo que también la doctora se refería, es que dentro de la rendición de cuentas, claro, de repente saliéndonos un poquito del tema legal, pero entrando al tema político, que de repente por ahí también podría amarrarse muchos, cuando son candidatos hacen grandes mítines, ¿no? Grandes mítines, prometen. Pero cuando son alcaldes y les toca dar la rendición de cuentas, deberían de hacerlo pues en un estrado gigante. ¿Qué hacen? Lo hacen en una salita para 30 o 40 personas. Entonces, si venga 100, 200 personas, dicen, no, ya no hay espacio, voy a rendir cuentas solamente para las personas que llegaron primero. Algunas personas decían, sí, pues, pero ¿cómo denuncio al alcalde? El alcalde se defiende y dice, sí, pero yo he citado en ese ambiente. Eso también, o sea, ¿se podría ver un tema penal, algo? Porque no está cumpliendo su función. Pues. ¿Qué pasa si Carmen de la Legua, por ejemplo, tiene más de 50.000 habitantes y lo hace en un local para 200 personas? O sea, ¿cuál es la línea? Ahí la línea un poco de la red, como él dice, ¿no? Cuando están en campaña, ya también se vienen las campañas, ¿no? Próximamente son muy transparentes, muy abiertos. Entonces, pero cuando ya están en ejercicio, en realidad, doctor Joe, suele pasar pues de que tienen que estar solamente con las personas para poder una hacer cúpula nada más. hace que decirlo, usted no lo dijo mejor, una cúpula, estamos medio Netflix, estamos medio Netflix. O sea, una cúpula en la cual obviamente pues es un sí señor y que nadie le va a objetar, no va a haber un Francisco Fernando, una Patricia que, oye, una pregunta, no, nada que ver. Entonces, eso quisiéramos saber, o sea, si realmente hay una connotación penal o realmente solamente queda en la esfera administrativa, ¿no? Como tal, o política, ¿no? Mire, ese contexto que me pone específicamente pudiera ser plenamente lo que es el tema administrativo, porque solamente brinda cierta información para un grupo en específico, se pudiera entender que es hasta privado, de repente solamente a veces funciona así, claro. Esa clase de, no sé, de explicación que puedan realizar. Ahora, lo que sí he visto en algunas municipalidades de acá de Lima es de que se justifican, mejor dicho, esta clase de que, bueno, no cuelgo en el sistema, ¿no? O se están dando cuenta de que no lo estoy colgando de manera mensual o trimestral. El porcentaje de transparencia. Siempre se escudan o se justifican con el tema de la burocracia. El tema de la burocracia, el exceso de trabajo, de repente que están viendo otras cosas más importantes también. Pero no olvidemos que dentro de una municipalidad existen áreas. Cada área está siendo responsable de cada cosa. Entonces, en esta oportunidad, esa clase de no brindar información o no colgarlo, como es este caso de la Corte Suprema, puede acarrear un delito de omisión de actos funcionales, absolutamente, al margen de la responsabilidad administrativa que pudiera tener. Claro, definitivamente, porque imagínate que no tengamos la información de acceso a la información pública. Ahora, ¿cómo podemos transparentar, cómo podemos creer en nuestra municipalidad? O sea, ni hablar, ¿no? Hay una pregunta que, hace un momento hacíamos una pregunta sobre el tema de la... Hay preguntas del público de los despidos arbitrarios, Facebook. de los despidos arbitrarios y también, a ver, ¿qué es lo que sucede? Comentan, ¿no? La persona fue despedida, luego gana el proceso, es repuesta. Cuando le reponen, debe de ir el juez incluso indica cuál fue el último puesto que tuvo, a ese lugar le reponen. Ahora, la jefa de personal luego puede hacer de que esa persona vaya a otra área, ¿no? ¿Eso sucede? Sí. Mire, esa clase de situaciones también sucede en gobiernos regionales, mayormente como abarca mayor cantidad de personal. Lo que sucede es lo siguiente. Cuando la persona es repuesta, después de tener ya su sentencia, viene con su sentencia ya firme y dice, ¿saben qué? Tengo que ser repuesto en este lugar. Era secretaria y me está reponiendo a mi cargo de secretaria. Ahora, lo que normalmente sucede es de que cuando viene esta persona con su sentencia,
Normalmente el área correspondiente, mediante un simple memorándum, lo envía primero a un lugar, que de por sí eso está mal. Un simple memorándum no es lo correcto de manera formal poder establecerlo. En segundo lugar, sucede también que la persona viene con un perfil profesional. Por ejemplo, que sea un contador y que ha estado trabajando en el área de contabilidad específicamente, ¿ya? Ahora, pero por la famosa palabra que dicen por necesidad de servicio, lo establece. No hay presupuesto, dice. O no hay presupuesto también. O no hay gente donde queremos mandar. Claro, también, ¿no? hoy está copado lo que es el personal de esta área. Así Entonces, es, ¿qué así sucede? es. Lo envían a otra área que no es conforme a su perfil profesional, lo envían a un área que no es el último trabajo que tuvo dentro de esa institución, establecen o se justifican también respecto a la necesidad de servicio, no hay presupuesto, o en el área que debes ir, ya están copados todas las plazas, Sucede. ya están ahí. Entonces, eso vendría a ser lo que es un abuso de autoridad. ¿Por qué? Porque lo está perjudicando a esta persona. Este acto arbitrario que tiene de no cumplir con la sentencia o con las especificaciones que se establecen en la sentencia, no lo cumple y simplemente él se basa, en este caso la autoridad, se basa en la decisión que él pueda tener y de manera arbitraria, perjudicando a una persona, lo envía a otra área. Hay un caso en la Municipalidad de Bellavista. La persona fue repuesta como operadora de seguridad ciudadana. Operadora, las cámaras, esa es su función. Ha sido repuesta esa área. ¿Qué ha hecho ahora el jefe personal? Lo ha sacado y la ha mandado al campo, al área áreas verdes. Ya, absolutamente. Procedería entonces Sí, un abuso de autoridad de parte de esta. completamente. Pudiera Ojo, al menos ser investigada y denunciada por él. atentos entonces, atentos los servidores que tal vez están siendo sujetos de tener una, digamos, reposición judicial, ¿no? A nivel laboral y que vienen siendo pues desplazados, como bien lo explicaba, con un memorándum, con un documento que no ameritaría, ¿no? Una formalidad y tal vez hasta yo diría el no cumplimiento judicial, ¿no? Porque obviamente ellos tienen una resolución que les da pues el favor de estar repuestos en una plaza. Entonces, importante, yo creo que ahí debe ser muchos casos a nivel municipal, ¿sabes? Porque a raíz de justamente estas casuísticas que hemos comentado, doctor Joe, es que hay muchas personas que están en esa mirada, ¿no? Que están un poco preocupadas de saber qué va a pasar con ellos o qué podemos hacer con ellos. Hay otra ¿no? pregunta también, dice, lo que pasa es que tengo una medida cautelar y ahora dice que no hay presupuesto. O sea, la municipalidad nos ha dicho, ya ha sido repuesta, ingresado, dice, no hay presupuesto y no nos van a pagar agosto, septiembre, octubre, dice. Y le han dicho que vayan a trabajar, pero así vayan a trabajar, no les van a considerar nada porque han dispuesto la gerencia municipal y la gerencia de presupuesto que no hay presupuesto para esas personas. ¿No? Dice, pero ahora, ¿cómo ellos, se supone que si ellos han sido repuestos, le han dicho así, vengan a trabajar, para ustedes no hay presupuesto, porque el presupuesto ya está cubierto con una persona que ellos han contratado, una persona nueva. Entonces vemos de que muchos de los derechos laborales, de repente, o la forma administrativa están siendo vulnerados de los trabajadores, ¿no? Y imagínate que hagas trabajar a una persona que no le vas a pagar. O sea, imagínate qué tipo de funcionario es ese. O sea, penalmente y también yo creo que hay una responsabilidad súper fuerte, ¿no? Pero imagínate, eso es un poco un pedido también de las redes que también están haciendo llegar preocupante, no sé qué municipalidad es, ¿no? De la municipalidad, que nos escuchan, de la municipalidad, no sé, ¿qué le dirías un poco, qué recomendarías tal vez del tema penal para estos casos a los servidores que de la municipalidad de Bellavista? Desde el ámbito penal, pudiera plenamente establecerse una denuncia en primer lugar para ello. O sea, en primer lugar, porque no puede ser posible que en el ámbito administrativo, cuando uno va y diga, ¿sabe qué? No hay presupuesto, entonces todo este año al menos no vas a trabajar, porque no hay presupuesto. Entonces va a tener que esperar al próximo año o trabajar de manera gratuita, pero obviamente ¿quién trabaja de manera gratuita? Entonces lo que corresponde en este caso, plenamente una denuncia por abuso de autoridad y en base a eso comenzar también a investigarse, a poder esclarecerse los hechos y también de repente tomar algún tipo de medidas dentro de la investigación para poner a conocimiento también de la parte investigada, que sería el alcalde en este caso. Sí, sí, realmente, pero si tenemos algunos comentarios en Facebook, me dice, cuando el personal ilegalmente despedido regrese, dice, los que ejercieron abuso de poder ya no estarán en el puesto, ¿no? Un poco lo que decías, y le van a generar en adición perjuicio económico a la entidad. Entonces ahí también hacen un comentario, ¿no? Que era un poco lo que ya veníamos un poco conversando, ¿no? Sí, que era un poco qué va a pasar con ellos, ¿no? Por el tema.
Abramos con la siguiente noticia. También tenemos este caso de nuestro, también un futuro candidato también, ¿no? Nuestro expresidente, ¿no? Vizcarra. Fiscalía del Perú denuncia a Vizcarra por presunta irregularidad en compra de pruebas de COVID, ¿no? Ahí te queríamos hacer una pregunta porque ahí, bueno, hay mucho tema, ¿no? También, bueno, ahorita, bueno, no está ahorita, también está en buena investigación, pero ahí también tocar otra temática de la entrevista de hoy, el tema de corrupción, porque eso también, y eso también Francisco Fernando, que también acompaña en otros espacios, de entrevistas, siempre dice, ¿qué es la corrupción, doctor Joy? Porque dicen, de un corrupto, todos son corruptos ahora, ¿no? Todos son corruptos, pero realmente, qué es la corrupción y que si realmente amerita de que todos estén denunciados por corrupción o qué es, ¿no? Finalmente. A ver, los delitos en general de corrupción que mayormente se cometen dentro de lo que es la administración pública en general, en este caso estamos poniendo como ejemplos frecuentes lo que es el gobierno regional o las alcaldías. El tema de corrupción de funcionarios abarca una gran cantidad de delitos, desde el artículo 382 hasta el 401, pero específicamente los delitos más frecuentes a cometerse dentro de la administración pública como una entidad edil es el delito de peculado, es el delito de colusión, negociación incompatible, malversación de fondos también en su momento, pero en este caso que estamos viendo en pantalla, por ejemplo, del tema de Vizcarra, es el tema del delito de colusión. ¿Pero qué es el delito de colusión? Porque es el delito que frecuentemente se escucha cuando hablamos de una denuncia ante una autoridad. El delito de colusión lo que te dice es un funcionario servidor público que de manera directa o indirecta concertas en alguna licitación, para decirlo así, lo más fácil, lo más simple. En algún proceso de selección, en alguna licitación pública, exista una concertación entre los funcionarios y en este caso el tercero, que vendría a ser el proveedor de un servicio. Cuando exista una concertación, pero ¿con qué finalidad lo hacen? Esta concertación, tanto del funcionario público como del tercero, que es un proveedor, hay una concertación para poder defraudar patrimonialmente al Estado dentro de esta licitación. Es decir, poder ganar de manera subrepticia una licitación en específico. Va a haber obviamente cierto beneficio, cierta dádiva de repente que se va a dar. Si todo eso se logra poder identificar, en este caso la Fiscalía tiene que investigarlo, si se identifica cada parte de ello, si se identifica exactamente, para dejarlo claro, el pacto colusorio, es decir, la concertación que hubo para yo beneficiarte en esta licitación. Eso es el delito más común. El segundo vendría a ser negociación incompatible. La negociación incompatible, de manera resumida, les puedo decir, es similar a la colusión, sí, pero ya no se pide que se pueda acreditar el pacto colusorio, es decir, la concertación de las partes. Ya no es necesario eso. Simplemente basta poder identificar que hubo un interés, directa o indirecta por razón de tu cargo, o a través de un tercero, has mostrado interés en este proceso para poder beneficiar a alguien. Basta simplemente el interés que hayas tenido y que se identifique dentro de la investigación fiscal para poder decir, bueno, cometió el delito de negociación. Y así también tenemos lo que es el delito de cohecho también, por ejemplo, que ya está también dentro de las acciones a veces cotidianas, de poder sobornar, de poder coimear, por ejemplo, lo que coloquialmente se llama, pero formalmente como tipo penal es el delito de cohecho. Y así hay varios delitos, pero esos delitos son los más comunes dentro de la administración. Vamos a ir a comerciales, pero antes de eso, para ir más o menos preparando el tema, la responsabilidad de los regidores, también quisiera luego, por favor, preguntarles sobre si los regidores también tienen responsabilidad penal ante la omisión de sus funciones y también de los consejeros, ¿no? Vamos a comerciales y de ahí, por favor, venimos con ese tema importante que también están haciendo las preguntas. Vamos a comerciales, producción. Dijeron que no podíamos y le respondimos en la cancha. Dijeron que no podíamos ponernos el equipo al hombro. Dijeron que no podíamos llegar tan lejos. Y dijeron que no podíamos hacer historia. Esta pinta bien para Perú. Pero la hicimos y ahora es tiempo de contar una nueva historia. Y como las mejores historias y partidos, no la jugamos solos. Y estamos llegando a donde comenzará todo. Esta historia se juega en equipo y se ganará por goleada. Atrévete a crear tu historia.
Vitel, tecnología para todos. Ya son más de 500.000 ganadores que han cambiado su vida en todo el Perú. Tú puedes ser el próximo ganador con tu Summit. Juega en tu Summit diario, semanal o millonario y gana el posazo de más de 8.1 millones de soles. Juega desde 1 sol y gana cada 2 horas con tu Summit Turbo o cada 4 horas en tu Summit Horóscopo. Juega por tus sueños en tusami.vitel.com.p o en más de 12.000 puntos de venta Vitel. Tu Summit. TV para todos, 100% gratis, en un solo lugar. TV 360, canales de todo el país, series peruanas, series coreanas, series internacionales, películas para todos los gustos y lo mejor de todo, con megas ilimitados. Descarga TV 360 ahora en tu plataforma favorita. Por ejemplo, a ver, te voy a hacer esa pregunta. Ahí entra. Ahí tocamos una pregunta de Facebook también que Vanessa Vane ha contestado. Muy bien, seguimos Regresamos. entonces. Sí, aquí le preguntábamos al doctor una pregunta que nos han hecho. Los regidores que están en los gobiernos locales, luego vienen los consejeros regionales que están en los gobiernos regionales. Ambos son elegidos por la población para fiscalizar a la gestión del alcalde. Así como los congresistas cumplen su función de fiscalización y también de generar leyes, los regidores y los consejeros también, ordenanzas o resoluciones regionales. Pero también ahora los regidores y los consejeros tienen presupuesto. En el caso del Callao, por ejemplo, los consejeros tienen más de 1 millón de soles. Este gobierno regional del Callao tiene 1 millón de soles para fiscalizar a las autoridades. Y en el caso de las municipalidades, hemos visto, por ejemplo, el Callao, Carmen de la Legua, tienen más o menos como 700.000, 800.000 al año, que sirve para que los funcionarios utilicen ese presupuesto, los regidores utilicen ese presupuesto para fiscalizar. Pero en el Callao y en muchas partes del país hemos visto que los regidores y consejeros parecen Shakira, ciegos, sordos y mudos. ¿Qué problema legal podrían tener los regidores a Interesante futuro pregunta, sí. si no cumplen su función? Claro, depende a qué clase de hecho ellos se pueden ver involucrados. Por ejemplo, para poder beneficiar a alguien, para poder proponer a alguien, para poder verse, por ejemplo, en temas de utilizar un presupuesto que te dan para algo en específico, pero lo utilizas para otra cosa, por ejemplo. Es normal, lo que he visto, por ejemplo, en los últimos años, es de que por ese presupuesto alto que tienen, ya pueden contratar a otras personas con la finalidad de decir de que, mire, para el tema de la Así es. fiscalización, como va a abarcar tantos rubros, necesito personal. Pero a veces este personal hace otra clase de cuestiones, muy aparte de lo que ha sido contratado. Entonces, puede verse involucrado, claro, puede verse involucrado en este ejemplo que les pongo, pero también puede ser en un cohecho, puede ser en una colusión, puede ser en otras clases de delitos también, vinculados a la administración pública. Así que identificarse en cada caso en concreto cuál sería su participación. Por ejemplo, hay un casito nada más, viendo ese tema. Consejero o consejera contrató a Patricia, y Patricia siempre ha sido muy crítica de los consejeros, siempre ha sido muy crítica de los consejeros. Un ejemplo, ¿no? Como Patricia puede representar a cualquier persona en el Callao, en el Perú. Pero la acaban de contratar en el Consejo Regional, en el Gobierno Regional del Callao. La acaban de contratar para trabajar con un consejero. Ahora, Patricia va a donde vaya la consejera. Va Patricia. Va Patricia. Y no solamente eso, su Facebook y sus opiniones a favor. Como un asistente. Como un asistente, ¿no? Entonces, Una hincha. cuando el presupuesto debería de ser, el presupuesto que se está utilizando debería de ser para fiscalizar la obra del colegio, la obra de las carreteras, la obra de las pistas, del agua y desagüe, pero no, se han llenado de gente que al final lo único que hace parece que es un portátil nada más. ¿Qué proceso, qué responsabilidad podría tener ahí? Mire, ahí se tiene que analizar el presupuesto que le asignan para un cargo en específico, que es como regidor tengo que tener este presupuesto formalmente establecido, ya sea por una ley, por una ordenanza, de repente una resolución, me lo asignan. Eso prácticamente es una malversación de fondos también, porque el delito de malversación lo que te dice es, te dan un presupuesto o está bajo tu nombre como custodia, como administración, para algo en específico, Claro. te designan ese dinero para algo en específico, estos caudales, pero lo utilizas para otra cosa. Entonces, pudiera haberse involucrado, porque el tipo penal dice funcionario o servidor público, siempre y cuando exista una resolución que te adjudique a ti como responsable de este presupuesto. Entonces, también pudiera acarrear otra clase de delitos, en este caso, malversación de fondos. Interesante, ¿no? Aparte que los regidores, ¿no? No todos, ¿no? Porque pueden haber algunos
rescatables, tienen pues estos espacios, ¿no? Justamente de poder proponer, de poder dar a conocer. Entonces, en realidad, pues, tienen una gran ventaja, hay que decirlo, si tienen una gran ventaja de hacer llegar una propuesta que pueda ser encausada justamente en los delitos que tú bien señalas, ¿no? Que pueda ser más bien en beneficio del regidor o de varios regidores o, por qué no decirlo, del mismo alcalde. Disfrazado, claro estaba, disfrazado, ¿no? Ahora, su opinión, más que como abogado, pero también dentro de su profesión, doctor, ¿qué le parece a usted esta ley que ahora las personas mayores de 80 años, así disculpen la palabra, se tiren el presupuesto de cualquier gobierno local, municipal, van a irse a pagar la sentencia? Si le pongan 30, 50 años, lo van a pasar en sus casas. Mayores de 80 años, eso es lo que sale. Ha salido una ley, creo, ¿no? Sí, sobre eso, por ejemplo, lo que he podido también tomar conocimiento, así como ustedes, como un peruano más, también un ciudadano más, es de que está aplicado en su mayoría específicamente para miembros del ejército peruano o la policía, por ejemplo. Ok. Superan los 80 años, tengas la pena que tengas. Es más, si estás dentro del penal también y llegas a tener 80 años y de tus 25 años, por ejemplo, estás cumpliendo 10, el año 11 ya no lo cumplirías en el penal, lo cumplirías afuera, porque tienes mayor de 80 años. Pero, hay ciertos beneficiados. Leí que el expresidente Toledo está pidiendo acogerse a esta norma. Exacto, justamente por ello. ¿Por qué? Porque el derecho penal lo que te dice es que siempre se tiene que aplicar la ley más favorable para el reo o para la persona investigada, o en este caso ya la persona condenada. Es más, también he tomado conocimiento que pudiera aplicarse este caso, por ejemplo, si no me equivoco, para del caso Bustíos, el señor Resti. Si no me equivoco, también está próximo de repente en unos 3, 4 años. Sí, eso también salió en prensa, que iba a salir. Claro, cumplir 80 años. Entonces, de alguna otra forma, esta clase de leyes, como peruano obviamente lo comento, está obviamente dirigido a un grupo, a un sector del país. Identificado ya también, ¿no? Yo creo que hasta ahí, ¿por qué no decirlo identificado, sondeado, ¿no? Sondeado, Claro, ¿no? O como que parece que estuviera haciendo una ley a futuro, ¿no? Como me gusta la carrera política y también ¿no? pudiera ser, también, ¿no? claro. Es una proyección Sí, ya de las claro. autoridades. Así es. Algo así como lo que hizo el Congreso, a pesar que votamos en contra de la bicameralidad, porque votamos por solamente una sola Cámara, y hablando de Vizcarra, se hizo en ese tiempo, pero ahora este Congreso lo que ha hecho es vota a favor de la bicameralidad, senadores y diputados. Luego de eso modifican el reglamento. Ahora los congresistas ellos tienen una semana de representación y se pueden ir a cualquier parte del país. Ahora acaban de aprobar el tema de la inmunidad, acaban de aprobar el tema de la reelección. Entonces se están trabajando y ahora aprueban esta ley, ¿no? Tienes 80 años y por el tema de la edad tienes que pasarlo en tu casa. Como que se están preparando a futuro, ¿no? Eso es lo que he estado leyendo algunos comentarios. Por ejemplo, el tema de la bicameralidad, el tema que usted dice, si mal no recuerdo, en su momento Martín Vizcarra lo estableció mediante un referéndum, es decir, consultó a la población mediante un referéndum. Aparte de las votaciones que teníamos en su oportunidad, si ustedes recordarán, había una casilla de 4 preguntas, entre ellos justamente la bicameralidad. Entonces, el Perú había rechazado en su momento ello, pero el Congreso, al menos este Congreso, lo ha vuelto a traer este tema para que sea debatido nuevamente por parte de ellos y establecerlo como tal. Entonces hay una secuencia también, claro, de leyes que debe tener algún tipo de una observación o fiscalización también de la comunidad en general, de los peruanos. ¿Y cuál es la vía correspondiente? A través del Tribunal Constitucional, por ejemplo. Al final hay ciertos mecanismos que se tienen que aplicar para que en su momento una ley pueda ser declarada inconstitucional. Se ha aplicado hace poco, por ejemplo, el tema de la extinción de dominio, un tema netamente legal, netamente del derecho penal, por ejemplo, en el cual se establecían ciertos parámetros, pero se estaban vulnerando el debido proceso, la presunción de inocencia, la imprescriptibilidad de un delito, por ejemplo. Un sector legal, en este caso la Defensoría del Pueblo, presentó una demanda de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional. Y hace poco, hace unos días nada más, estableció que esta ley es inconstitucional en parte. Entonces, esta clase de acciones a lo que voy son muy importantes porque es un control que pueden tener los ciudadanos también para poder declarar inconstitucional y, en todo caso, contrarrestar el avance de estas leyes que, en su gran mayoría, tienen pues un nombre propio para beneficiarse.
Así es. Bueno, vamos a leer los comentarios en Facebook porque están atentos, ¿no? Ya tenemos más o menos más de 80 visualizaciones en redes. Muchas gracias por la preferencia. Marisol Jauregui ya nos había hecho un comentario, ¿no? Cuando el personal ilegalmente despedido regrese, los que ejercieron abuso ya no estarán en el puesto, ¿no? Que es una reflexión, creo, y que hay que tenerlo en cuenta para nuestras elecciones y para lo que se viene. Y luego tenemos una pregunta de Vanesita. Gracias, Vane, por la pregunta. ¿Cuándo el funcionario hace un delito de omisión de funciones? A ver, lo hemos dicho, pero para responder la pregunta de la persona que nos ha escrito a través de Facebook vivo. Por ejemplo, bueno, aparte del ejemplo que ya les había dado en su momento, un delito de omisión de funciones también pudiera ser lo siguiente. Imaginemos que dentro del área de logística, en un proceso que obviamente el área de logística está muy involucrado en licitaciones públicas, claro está. Pero imaginemos que uno de ellos, ya sea un funcionario o servidor público, que por cuestión de su cargo se da cuenta que hay ciertas irregularidades en esta licitación, esa persona también está en la obligación, por ejemplo, de poner a conocimiento de este acto irregular, pero lo apañe y sigue avanzando en la licitación sabiendo de esta situación que ha pasado. Si se logra verificar ello, un ciudadano común y corriente que pueda identificar ello puede decir, ah, mira, estás cometiendo omisión de funciones. O también en el tema de los alcaldes, por ejemplo, requerir información, no te pronuncias, entre otros. Hay un abanico de acciones que a veces un alcalde no se da cuenta que está cometiendo omisión de funciones. Claro, por ejemplo, a veces, no sé si producción nos acompaña con la proyección, a veces hay preguntas en las que, por ejemplo, como bien decía, ¿no? La siguiente, dicen, por ejemplo, pedimos, piden un tema de acceso a la información pública y dicen, no te puedo entregar la información porque está en el marco de la Ley de Protección de Datos. Mira, ese es un tema muy común porque utilizan una norma para no dar la otra. Entonces sabemos que la Ley de Protección de Datos tiene una finalidad y protege ciertos datos, no todos los datos, pero sí he tenido conocimiento de personas que dicen, he pedido y me responden, no procede porque no puedo darte la información. O sea, ahí, por ejemplo, yo veo una clara omisión de acto de función y dicen, por la Ley de Protección de Datos. Es que no es así, la protección tiene un límite. Claro, yo no puedo mandar, por ejemplo, pido la información de Francisco Fernando, ¿no? No pueden dar información tal vez personal, pero sí información que amerita, ¿no? Dentro del marco. Entonces, por ejemplo, ahí podría configurarse un tema de emisión de actos funcionales, pregunto, porque tal vez algunas alcaldías están contestando así, un poco en plancha, yo siempre lo digo en plantilla, y finalmente no se están percatando de que están asumiendo una norma, pero no están dando atención a otra. Pregunto, ¿podría darse esa situación como un tema de omisión de actos funcionales? Hay que tomar dos cosas en cuenta. Primero, sí podría aplicarse y establecerse como un delito de omisión, pero por otro lado tenemos que tomar en cuenta que todo derecho no es ilimitado. Entonces, todo derecho en su momento puede ser limitado acorde a otro derecho que se encuentre en pleno, mejor dicho, choque, por decirlo de una manera. Claro. Hay un choque ahí entre otro derecho, derechos fundamentales, entonces ahí se puede limitar el derecho de poder tener un acceso a la información. Claro. Si nos encontramos en la situación de que, bueno, es un dato personal, es un dato sensible de una persona, se está exponiendo, entonces ahí sí se pudiera limitar. Pero sobre otra clase de información que por criterio también y por una o antojadizo, ¿no? Del funcionario que no le quiere dar la información al servidor. Claro, si nos encontramos también, ¿no? En ese punto de poder justificar como sea, meto esta ley, sí, esa es la respuesta. Para poder decir que no, entonces, claro, obviamente estamos en una omisión de funciones ahí. Porque, claro, yo veo de que pueden utilizar una ley, ¿no? Para justamente solapar la no atención de un pedido que sí es viable. Ahora, por ahí iría, ¿no? Por ahí iría mi comentario. Claro, otra cosa también vinculado a ello es que estamos hablando ahorita, por ejemplo, de omisiones, pero también estamos hablando de, el delito, el tipo penal también lo dice, el rehusamiento o el hecho de retardar. Así es. Imaginemos que esta persona dice, ¿sabes qué? Te solicito una vez, 2, 3 veces. 4, 5. Lo retardas, lo estás retardando, diciéndome, no, hay mucha carga laboral o este pedido tiene un plazo específico y todo eso. Ahí, por ejemplo, está retardando. ¿Cuándo se puede rehusar, por ejemplo? Cuando simplemente te dice, ¿sabes qué? No quiero darte esta información por tal o cual cosa, de manera escueta, de manera vaga, por decirlo así, en su resolución o en su documento que puede emitir. Claro, esa clase de información, claramente uno puede identificar en este contexto como un rehusamiento, porque ni siquiera me estás fundamentando debidamente por qué no me quieres dar la información. Simplemente finalizas diciendo que consideras que no debería ser. Entonces son 3 verbos que tiene ese delito del tipo penal de omisión,
que es omitir, rehusar o retardar algún tipo de información. Sí, te hago la pregunta porque eso sí es algo común y la verdad, atentos a los que nos están escuchando, de que revisemos bien nuestras respuestas. Al momento de que pedimos por acceso a la información pública, hay una línea muy delgada, como bien lo ha explicado el doctor Joe, del tema de la protección de datos y que esas sí se encontrarían protegidas, como bien tú lo has señalado, pero otras no. Entonces es importante y también un llamado de atención tal vez a los funcionarios que están detrás de estas respuestas, ¿no? Para justamente, tal vez mañana más tarde tenemos una denuncia de algún usuario que tal vez ha tenido ese tipo de respuestas un poco, yo hasta diría antojadizas, diría porque tal vez no me cae bien, no quiero dar la información, porque tal vez esa información luego la voy a usar para algún tema de televisión. En fin, un sinfín de situaciones. Vamos con una notita de prensa a ver qué nos dicen. Contraloría identifica 321 entidades con mayores riesgos de corrupción. Esto fue un dato de la INCO del año 2024, ¿no? Que de alguna manera también, no sé si recuerda, doctor Joe, salió un reportaje de que se costaron más de 1 millón el tema de la corrupción en el Perú, ¿no? Que era un poco el tema desde la mirada económica, ¿no? Porque ahí yo creo que también hay que hacer una reflexión, tú que eres fanático de los números, Francisco Fernando, ¿no? ¿Cuál es un poco también, si bien es cierto, tu opinión del impacto económico? Si bien tú eres penalista y la verdad muy bueno, la pregunta es, porque estos estudios nos hacen entender, oye, aparte, o sea, en el ejercicio de la reposición que hacíamos hace un momento, ¿cuánto nos cuesta el Perú la corrupción? Y el tema penal, ¿no? Y la demora, porque imagínate, procesar a un funcionario, que demore el proceso. Por ejemplo, ¿cuál es el plazo estimado a nivel penal para resolver un caso de corrupción? Desde su expertise, ¿no? Porque eso también pues requiere profesionales, requiere tiempo, requiere, no sé, notificaciones y, bueno, finalmente entidades que siguen en esa, y no les interesa estar en estas 321 entidades. Por ahí está callado también, ojito del 24. Sí, le he visto. ¿Cuál sería entonces un poco tu apreciación desde ese impacto, ¿no? Porque el impacto económico también, yo diría, habría una connotación penal, o sea, una reflexión. Si nos va a costar, en el 24 nos costó 2 millones, 25 nos cuesta 5 millones, 10 millones, o sea, y finalmente esos responsables, aparte del tema penal, oye, pues que nos paguen que sea un millón, pues, ¿no? Sobre ello, tema, ¿no? Sobre ello, mi comentario sería de que esta clase de estadísticas, por ejemplo, lo que nos da a entender es no solamente el tipo del gasto que se hace económicamente respecto a procesarlo, sino también el dinero que se pierde justamente en los actos de corrupción. Así es. En colusión, negociación, el peculado. Entonces, hace todo... Una bolsita, claro, es una bolsita de cosas, engloba, ¿no? todo el gasto, tanto en las propias licitaciones que se hace y también para poder procesarlo. Ahora, existe también una ley justamente que las autoridades, tanto ediles, gobierno regional o municipalidad, pueden contratar a un abogado o un staff de abogados para que los pueda defender sobre actos que hayan cometido dentro de sus funciones, denunciados, ¿ya? Pero lo que te dice esta ley también es de que si al final terminas condenado, todo el dinero que se ha utilizado en tu proceso lo tienes que reponer. Entonces ahí también se tiene que poder contratar abogados, obviamente, con ese perfil de poder defenderlos en ese caso, siempre y cuando también sean personas que se van involucrando de manera espontánea también, porque a veces, en mi experiencia les digo, existen ciertas personas, funcionarios o servidores públicos, que por haber participado en un comité de selección, por haber sido de repente un director del área de administración, por ejemplo, a veces por la poca experiencia que puedan tener, no necesariamente en un delito de colusión todos están involucrados. A veces hay ciertas personas, 3 o 4, que jalan a todo el grupo que ha tenido algún tipo de cargo importante para poder ser parte como investigado. Entonces, lo que usted acaba de exponer ahorita, sí, a ver, si una entidad, un gobierno local, un gobierno regional, una institución pública, siendo funcionario, cometes alguna omisión, y si luego tengo un proceso judicial, la institución me tiene que pagar la contratación de un abogado para defenderme. Claro, hay una ley que les faculta. Está presupuestado incluso. Exacto. Ya, correcto. Por eso algunos dicen, encima con el dinero del Estado hay que defender al funcionario. Se le paga, ¿no? Ahora, hace un momento usted acaba de acotar algo. Si es inocente, correcto. Y si es culpable, la persona tiene que reponer de su propio bolsillo. O sea, por hay que así. hacer otro juicio así es. para pedirle, porque si esa persona no tiene dinero, o si todo lo puso a nombre de terceros, que es muy común, ¿eh? ¿Cómo le cobro, no? Claro. Eso también es otro punto. Siempre el Estado va a perder en todo caso. Porque encima, aparte de yo saber que soy culpable, a pesar de eso, sigo utilizando pues los recursos de parte del Estado, ¿no? Claro, por esta clase por esta ley que les faculta prácticamente tener esta oportunidad de poder ser defendidos, es de que
justamente hacen eso, ponen a nombre de terceros. En el pasar de los años van poniendo o adquiriendo de repente bienes y lo ponen a nombre de terceros para justamente no caer en una probable reparación civil, por ejemplo. Entonces es lo que sucede. Yo quisiera preguntarle a usted, doctor, para que la gente que nos está viendo y nos están haciendo algunas consultas es, ¿cuál es el problema en sí, ustedes como abogado penalista? ¿El tema de la corrupción o el tema de la impunidad? A ver, todo parte desde la corrupción en primer lugar. Ya todo parte. Entonces, ¿por qué? Esta clase de gestiones a veces que hay dentro de una municipalidad o gobierno regional parte por el hecho de poder beneficiarse. De alguna otra forma buscan beneficiarse más allá del sueldo que pueden tener. Todos tienen un sueldo específicamente para poder cumplir una función, pero cuando ya existe esa probabilidad y prácticamente dentro del sistema a veces hay personas que se prestan también para eso. No todos, al fin y al cabo, dentro de la administración pública lo hacen. Pero el centro está, y he visto justamente esa clase de estadística hace poco, que las principales entidades donde se realiza mayor corrupción en el país, por ejemplo, es entidades ediles, justamente, gobierno regional, Así es, son los caseritos, en realidad. alcaldes, Sí, también es está verdad, la Policía es Nacional verdad, en tercer es lugar, si verdad. no me equivoco, Sí, es verdad. ministerios también he visto, Ujú. entonces hay porcentajes altos en esas entidades. Entonces sería poder reforzarlo. Existen justamente sistemas anticorrupción, antisobornos, por ejemplo, que se vienen aplicando, o se tienen que aplicar. Exacto. Los ISOs. Eso es lo que se tiene que aplicar, pero de manera pues eficiente también, ¿no? De calidad. Eso es, yo creo que desde ahí se tiene que partir para luego no recaer en una impunidad. Porque la impunidad también es otro tema a nivel judicial, la verdad. Es otro tema que también aqueja a nuestra ciudadanía, prácticamente a la sociedad peruana. Claro, porque todos los años más corrupción. Se hacen Y estudios hay igual. y hay más corrupción porque sé que no me va a pasar nada, sé porque tengo 79 años, sé que, como le decía hace un momento, me tiro a la municipalidad, al gobierno regional, porque sé que me voy a ir a mi casa, ¿no? Así me den 100 años, voy a estar en la comodidad de mi cama, durmiendo, no importa si me den 30, 40 años, ¿no? Entonces como que se vuelve normal, ¿no? Hay algunas personas que son sancionadas en primera, en segunda instancia, 3, 4 años con reparación civil, pasan los 3, 4 años, pueden pagar la reparación civil y luego vuelven a ser autoridad otra vez, vuelven a presentarse a ser alcaldes, vuelven a presentarse, pues ya se rehabilitó. Y creo que al final el problema, no sé si nace pues en nosotros, porque nosotros volvemos a elegir a las mismas personas que en algún momento han destruido. Mire, ese caso que usted me plantea puede parecer de repente algo utópico, no lejano, pero hay un caso del Tribunal Constitucional, si no me equivoco, es un exalcalde de provincia, que justamente había alegado eso. Había dicho que si bien es cierto, fui sentenciado en su momento, ya hace varios años, pero aparezco como rehabilitado. Entonces, tranquilamente yo pudiera participar, porque lo que la ley te dice es cuando tienes una sentencia firme, una condena firme por delito doloso, obviamente no puedes. Pero, ¿qué pasa en esa situación que ya estás rehabilitado? Pudiera de repente considerarse como un abuso de autoridad, como un vacío legal establecer eso. Quizás pudiera ser eso. Quizás el legislador tuviera que tomar cartas en el asunto sobre eso, las personas rehabilitadas, para que no puedan volver otra vez a postular. Pero ahí en la Corte, en esta última decisión que hablan, dice, como ya ha sido rehabilitado, ya puede volver a ser otra vez candidato. Exacto, ¿no? Justamente pudiera ser considerado un vacío legal ahí. O sea, pero bajo tu óptica o tu opinión, ¿debería regresar? Porque en realidad una persona con un delito doloso de corrupción, yo creo que ya en otras legislaciones comparadas, ya no vuelven. De repente socialmente, nunca más vuelven, legalmente puede nunca hacerlo, más ¿no? vuelven. Lo que normalmente se pudiera denominar a eso sería como un juicio político, por ejemplo. Es decir, la gente ya estigmatiza a esta clase de personas para luego ya no votar por ellos. Porque también depende pero igual gana. También depende de la sociedad. O sea, igual claro, ganan después. Claro, como peruano, ¿por qué esperar al derecho penal que se aplique cuando yo tengo la decisión cada 4 años? Sí, es una introspección como ciudadanos, ¿no? Como tal. Justamente hay una pregunta también, nos dice, ¿cuántas veces, nos dice Patricia Vázquez, cuántas veces se puede procesar y reprocesar un funcionario? Dice, ¿por cuánto tiempo? Porque ello es un gasto y costo para el Estado, ¿no? Bueno, porque en realidad, ¿cuántas veces se puede reprocesar? Porque parecieran, pues, de que son juicios, yo por eso te decía la pregunta, ¿cuánto dura un juicio de corrupción? Porque pareciera años, ¿no? Sí, o sea, años y años y años, y efectivamente están esperando aplicar a los 80, como decía el caso. ¿Cuánto es el plazo legal? No, yo sé que hay carga procesal como todo, fiscalía, pero ¿cuál es el plazo legal, por ejemplo, para que nos escuchen, que tienen, por ejemplo, para resolver un delito de corrupción y un delito de omisión de función?
¿Cuál es el plazo legal, no? Tal vez no el real, pero tal vez el legal. Sí, bueno, al menos lo que está establecido en la norma es, por ejemplo, hay etapas, ¿no? La primera etapa, investigación preliminar, que normalmente en delitos de corrupción lo establecen como un proceso complejo, 8 meses. 8 Terminan meses. esos 8 meses, pasan a otra etapa ya formalizada por otro 8 meses más, pero estos 8 meses también pueden ser ampliados por otro 8 meses más, también igual. O sea, estamos Entonces, hablando de 24 meses. 24 meses. Hasta ahí va 2 año y años de medio, investigación. 2 años de investigación. Pues, Hasta claro ahí. que sí. Ahora, viene lo que es la etapa de control de acusación, si es que la Fiscalía considera que sí se cometió delito y hay que seguir avanzando. En promedio, lo ideal, exactamente no hay un plazo también ahí, pero está entre 3 a 6 meses en el caso ideal, en un caso hipotético perfecto, 6 meses. Y luego también existe lo que es el juicio. El juicio también pudiera durar igual, 6, 8 meses también. Pero lo que no estamos tomando en cuenta, y ahí sí puede ser materia de poder ampliarse y ampliarse, es las apelaciones. Un recurso de apelación, un recurso de casación. Imaginemos que el juicio ha sido declarado nulo, otra vez vuelve a llevarse. Así Y es. así puede ir de manera ilimitada. Solamente sé que el tiempo aquí es un poco difícil, pero para las personas que nos están viendo, Así es. su opinión y su óptica sobre a los menores de edad. Se quiere penalizar a ellos ahora por la edad, 16, 15 años. Hemos visto que muchos chicos de los 13, 14, 15 años están delinquiendo. ¿Cómo ha cambiado el proceso penal para ellos? Mire, actualmente sobre eso hay opiniones de ciertos juristas en el cual dicen que puede ser inconstitucional. ¿Por qué? Porque no es proporcional a una persona de 16 años que todavía está en formación de repente de su personalidad con una persona de 25 o 30 años que comete delito. Es más, actualmente en la práctica, le comento, existen ciertos jueces que se desvinculan de esta ley y no aplican esta ley porque va en contra justamente de derechos fundamentales que tiene este menor. Entonces, es tratado legalmente como un infractor. Eso es lo que actualmente lo están aplicando. ¿Y los padres de familia son responsables de lo que haga este menor de edad? O sea, yo podría denunciar al padre, porque muchos padres de familia consienten y hasta incluso son cómplices o envían porque es menor y los usan. ¿Al padre de familia se le podría responsabilizar penalmente por lo que cometa su hijo? Pero siempre y cuando exista vinculación con el delito. Si no, no. Ya. Eso es. Si no, ya sería más que todo un cuestionamiento moral. ¿Qué responsabilidad tienen los padres de familia? Porque el padre de familia también tiene el deber de educar, el tema de la alimentación. Cuidar, pero ¿no? ¿cuál es la responsabilidad que el padre de familia tiene? Digo, en cualquiera del ámbito penal, civil o administrativo. No sé. Bueno, desde mi punto de vista es más que todo de formación, claro, en su hogar plenamente, pero también no olvidemos que este menor de edad tiene otra clase de aspectos o áreas de su vida, académico, laboral, amical, sentimental, al margen del hogar también. Entonces, a veces el contexto en el que se encuentra, bueno, no en muchos casos, pero en su mayoría, afecta gravemente para que luego veamos un caso de 16 años que ya, por ejemplo, está con el tema del sicariato, el tema del secuestro. Claro. Omisión, porque Claro. el padre de familia también puede ser omisión. O sea, a ver, el padre de familia es responsable de lo que si este chico está en el sicariato es porque el padre de familia no está cumpliendo su función, ¿no? Pero son más que todo temas de un control moral que tú le puedes dar a un padre. Así es. Excepto, como le digo, que participe activamente en los delitos que comete su hijo. Porque, Ahí perdóname, pudiera en ser. otros países hemos estado viendo y también decía en la consulta, y perdóname, Chile o producción, por favor, pero esto es importante, lo están consultando. En otros países el menor de edad está desprotegido, el menor de edad es un posible sicario, es un posible delincuente, el Estado lo absorbe, ¿no? Lo absorbe, de repente le da vivienda, educación, lo forma y el padre de familia, creo que en algunas oportunidades lo mandan al psicólogo, si no cumple y si no se le abre un proceso, ¿no? Aquí en el Perú no existe eso, ¿no? No existe esa verdadera protección hacia el niño. Es que esos sistemas de Europa, por ejemplo, son más avanzados, en el cual sí se preocupan por el niño desde pequeño. Actualmente en nuestro país, lamentablemente, no es así. O sea, no es así. Hasta el mismo sistema de educación también se encuentra endeble, por decirlo así. Entonces, es un grave problema que igual se tiene que tomar en cuenta. Interesante, para Interesante, otros temas. y ya lo tomamos en cuenta para otros temas. Doctor Joe, por favor, diríjase y cualquier situación pueda comunicarse a través del canal. Por favor, tus redes sociales, ¿dónde lo encuentran? Sí, en Región sí. TV siempre lo encuentran. Está preguntando sobre su número de teléfono. Hemos visto muchos casos. Están preguntando cómo se pueden comunicar con usted, Adelante. doctor, si también Sí. está... Claro, bueno, sí, les invito a todos que quieran contactarme, por ejemplo, para poder tocar algún tema penal, algún tema legal en general. Justamente en pantallas estoy viendo mi número telefónico.
Pueden llamar ahí, pueden llamar o enviar un mensaje de WhatsApp. También me encuentran en redes sociales, tal cual como está mi nombre completo. Joe Panduro del Águila. Estoy en Instagram, estoy en Facebook y también estoy en TikTok. También mi estudio jurídico tiene lo que es también una página, tiene todas estas redes, justo lo que están viendo en pantalla, Panduro del Águila Abogados. Ahora, si desean algún tipo de una consulta legal, de repente algún tipo de asesoría de manera presencial, estamos ubicados en Girón Francisco de Sela, 1078, oficina 403, en Jesús María. Eso es la oficina central que tenemos en mi estudio jurídico, y también tenemos otra oficina también igual de importante en provincia, en este caso en Pucallpa, en Girón Atahualpa, número 799, en Callería. Así que ahí tienen las redes sociales y la dirección y el número telefónico también para que me puedan ubicar y poder contactarnos. Y a los que digan que vienen de parte de Región TV, hay un descuento, especial. tienes que lanzar el descuento. Un descuento más importante si vienen de Región TV. Los conductores de Región TV lo van a llamar a Joe. Claro. Bien, muchísimas gracias, doctor Joe, por esta importante Gracias a ustedes. entrevista. Muchísimas gracias a los que nos están escuchando y hasta el próximo sábado que nos vemos. Y comprometerlo, doctor, porque mire, al final hacen esas últimas preguntas que han hecho, lo están haciendo lo del público interesante, porque creo que más allá de saber cuál es la responsabilidad penal, es que entendamos de que como padre de familia tenemos una responsabilidad. Y además es importante que las personas a quienes elijamos para los futuros diputados y senadores sepan en realidad traer leyes que favorezcan al desarrollo del país, al desarrollo de las familias, ¿no? Porque al final parece que las leyes son solamente dirigidas por lobby, pero se están olvidando en realidad del desarrollo de nuestra sociedad, ¿no? Así que comprometido, doctor, para poder tratar estos temas. Muchísimas gracias. Muchas gracias. A ustedes, y nos hasta vemos. otra oportunidad. Gracias. Nos vemos hasta la otra semana. Gracias. Gracias.